Estamos aquí en un nuevo Facebook Live, esta vez con la senadora Claudia López, y no vamos a hablar como de la dinámica del día a día de esta campaña electoral, sino de un tema muy importante que ocupó parte de la agenda pública el año pasado y tiene que ver con la consulta anticorrupción que ella lideró. Claudia recogió en compañía de la representante Angélica Lozano y un grupo ciudadano más de 4 millones de firmas que la registraduría avaló en septiembre para convocar una consulta anticorrupción con medidas específicas, y el Consejo Nacional Electoral en enero dijo que la recolección de firmas cumplía con los criterios financieros. Solo faltan algunos trámites para que esa consulta se pueda hacer realidad. Vamos a hablar con Claudia de ese tema. Bienvenida, Claudia. Larisa, muy querida, mil gracias por la invitación. Cuéntanos qué trámites faltan para que la consulta se pueda hacer, por qué no se ha convocado, en fin, un poco cuál es el estatus de la consulta. Pues vamos muy bien. Yo quiero recordar, es la iniciativa ciudadana de mayor respaldo en la historia de Colombia. Nunca ninguna otra iniciativa ciudadana haya tenido 4.300.000 firmas de respaldo. Y como tú dices, ya la registraduría avaló las firmas, el 80% de las firmas fueron válidas, y el Consejo Nacional Electoral certificó las cuentas, o sea, la gente que voluntariamente nos aportó tiempo y plata para hacer esta recolección de firmas, todo en orden. Ahora vamos al tercer paso. El tercer paso es que la plenaria de Senado, una vez vuelva a sesionar el Congreso en marzo, nos dé un aval de conveniencia para que los ciudadanos podamos ir a las urnas a votar los 7 mandatos de la consulta. Es decir, el Senado no tiene que ni proponer una ley, ni tramitar una ley, ni puede cambiar los temas de la consulta. Simplemente de decir, me parece conveniente que los ciudadanos vayan a las urnas a votar esto o no. Ese aval es indispensable para poder ir a las urnas, de manera que nosotros esperamos que en marzo el Senado dé ese aval. Luego la ley dice que el presidente de la República tendrá máximo 3 meses para convocar la consulta. Por lo tanto, le hemos propuesto tanto a Presidencia como a la Registraduría, y en principio nos han dicho que les parece razonable que si el aval del Senado sale en marzo, convoquemos la votación de la consulta anticorrupción un día antes de la elección presidencial, sea la primera o la segunda vuelta. Con eso usamos toda la logística y la infraestructura de las presidenciales y la consulta pues sale prácticamente gratis. Yo estoy haciendo esta ronda de aclaración y te agradezco mucho la oportunidad y a Semana por este espacio, porque es que quedé un poquito preocupada porque este fin de semana empezó a llegar por todas partes una cadena de WhatsApp diciendo, hey, ¿se acuerdan de las firmas para bajarle el salario a los congresistas? Sí. Se va a votar el 11 de marzo, no es sino que pidan el tarjetón para votar la consulta anticorrupción. Pero ¿quién movió eso? Claro. No tengo la menor idea. A mí me llegó por 10 números distintos. A nosotros nos llegó, no conozco, de contactos que no tengo. No sé si es alguien por exceso de emoción o alguien por mala fe. Pero lo cierto es que es muy importante aclarar, la consulta anticorrupción no se va a votar en marzo. Esa cadena de WhatsApp es falsa. ¿Por qué no se puede votar en marzo? Porque todavía falta el aval del Senado. Cuando tengamos el aval del Senado, ahí sí podremos ir a las urnas y esperamos que eso ocurra en mayo. Mucha gente me dice, pero, ¿a usted qué le hace pensar que el Senado sí va a decir que sí a esto que implica rebajarle el salario a los congresistas, ponerlos a rendir cuentas, limitarlos a máximo 3 periodos para que no se atornillen pues como Gerlain? Y yo siempre digo, 3 cosas me hacen ser optimista. Primero, más de 20 senadores firmaron la consulta anticorrupción. O sea, firmaron para que se convocara en su calidad de ciudadanos. Segundo, buena parte de estas normas, tú sabes que decidimos recoger las firmas de la consulta anticorrupción porque nos cansamos de que el Congreso nos negara los proyectos de ley. Pero buena parte de estas normas, la reducción de salarios del Congreso, la ley de transparencia legislativa para que los congresistas rindan cuentas, los pliegos tipo, los aprobó el Senado. Si no son ley es porque se cayó en Cámara. Entonces yo creo que si el Senado ya le dijo sí a muchas de las normas de la consulta anticorrupción, pues va a dejar a los ciudadanos que vayan a votar esas mismas normas que no han podido salir porque en Cámara se hunden. Y lo tercero que me hace optimista es que varios candidatos presidenciales, Humberto de la Calle, por ejemplo, muy generosamente firmó la consulta, invitó a firmar por ella, hicimos un video junto con Angélica Lozano y con él. Iván Duque, por lo menos 4 de las 7 propuestas de la consulta están en su programa de gobierno. Ayer Gustavo Petro, que hizo un anuncio con su lista de la licencia de normas que se comprometen a cumplir, sí, muchas están dentro de la consulta. De manera que yo espero que si los candidatos presidenciales tienen este tema en su agenda de gobierno, pues ahí es que decirle a sus senadores, bueno, listo, entonces dejemos que los ciudadanos vayan y voten esto. De manera que yo soy optimista, que en marzo el Senado nos dé el aval y que en mayo podamos ir a votar. ¿Tiene algún tipo de priorización en la agenda del Senado el aval a la consulta o depende de la decisión de los presidentes del Senado y Cámara? Tiene prioridad,
tiene prioridad en el orden del día para votarse y además es una proposición muy simple que simplemente dice el Senado le da el aval a la consulta anticorrupción para ir a las urnas, o sea, sí o no, digamos, obviamente va a generar un debate y va a haber un debate amplio, pero es una votación muy simple, yo estoy segura que el presidente del Senado, digamos, no se va a atravesar ni mucho menos, la vamos a programar tan pronto empiecen las sesiones. Pero tendría que aprobarse antes de que finalice la legislatura. Sí, claro. Pues se puede aprobar en cualquier momento, puede aprobarse en esta legislatura, puede aprobarse en la siguiente. ¿Por qué nosotros insistimos que sea ahorita en marzo? Primero, pues porque es un tema que llevamos más de un año debatiendo, pues no tiene sentido darle muchas largas. Y segundo, porque queremos aprovechar que hay unas elecciones, entonces nos ahorramos costos. Ya que hay unas elecciones presidenciales, pues se van a poner mesas, cubículos, jurados, tarjetones, etcétera. Entonces, aprovechemos esa misma infraestructura. Supón tú que la consulta no la aprobaran en esta legislatura, sino que la aprobaran en agosto de la siguiente. El presidente tendría 3 meses para convocarla, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si es en noviembre de este año, nos tenemos que gastar una plata grande en volver a poner toda la infraestructura electoral. Entonces, por eso nosotros insistimos, hombre, Senado, diga sí o no, ojalá sí, en marzo, de manera que en mayo o junio con las presidenciales podamos ir a votar. ¿Qué puede hacer la gente para presionar a los congresistas para que le den el aval rápido? Muy importante, muy importante. En vencealcorrupto.com, que yo quiero recordarles que es el website oficial de la información de la consulta anticorrupción, desde el día 1 lo lanzamos, de vencealcorrupto.com fue que la gente bajó los formularios, los mandó por envía, o sea, allá hay 4,5 millones de personas que saben que esa es la información oficial. ¿Qué podemos hacer en este instante y qué estamos invitando a la gente a que haga? Entre a vencealcorrupto.com y desde ahí, desde ese website puede mandarle una carta a los senadores, mandarles un video, compartir esta información en sus redes, pidiéndole al Senado que nos dé la aval. ¿Y esa llega a dónde esas peticiones llegan? ¿A qué lugar? A los correos electrónicos de los congresistas. Les están llegando a sus oficinas y a sus correos electrónicos. 800,000 colombianos ya han mandado esas cartas. Aspiramos a que más de 1 millón, o sea, que cuando lleguemos en marzo, con la firma de 25 senadores y de 1 millón de colombianos, le pedamos al Senado que se pronuncie sobre el aval de la consulta. De manera que eso es lo que podemos hacer en este instante. En este instante lo que podemos hacer es entrar a vencealcorrupto.com, mandarle la carta a los senadores. Yo le pido a semana a todos los medios de comunicación, candidato al Senado que vean, pregúntenle. Bueno, ¿usted sí está dispuesto a bajarse el salario, a rendir cuentas, a no atornillarse en el poder, a eliminar la mermelada, a dejar que los contratos sean transparentes, sí o no? Porque me parece que esa es parte de la información importante que los ciudadanos debemos saber sobre los senadores. Alejandro González, que nos está viendo en este momento, que qué pasa si el Senado dice no. Es un poco ya nos acostumbramos a esperar lo peor. ¿Qué pasa si el Senado vota negativamente? Si el Senado vota negativamente, no podemos ir a las urnas. Mientras no haya aval del Senado, no se puede ir a las urnas. Ahora, como todo el proceso sigue siendo válido, o sea, las firmas siguen siendo válidas, las cuentas siguen siendo válidas, si este Senado dijera que no, uno podría esperar a que el que se posesione en julio 20 volverlo a poner. Presentando las mismas firmas. Sí, con las mismas firmas, porque pues es la misma iniciativa y sigue siendo válida. Pero yo lo que invito, ¿cómo se llama este muchacho que nos escribió? Alejandro, y a mucha gente que nos está viendo, les agradezco. En mis redes, en mi cuenta de Twitter, Claudia López, en mi cuenta de Facebook, Claudia López CL, está la información de Vence al Corrupto, está el video, están las instrucciones, es muy fácil, se demora 1 minuto. Vencealcorrupto.com, pone su nombre, sus datos básicos, ¡pum!, le manda la carta a los senadores y los presionamos. Le manda un video, lo comparte por su WhatsApp, pero la información verdadera, no la falsa de que se va a votar en marzo, sino la verdadera, que es, mandemos las cartas ya, pidamos el aval del Senado y confiemos en que podemos ir a votar en mayo. Claudia, nos están pidiendo recordar los 7 puntos. Los 7 mandatos. Entonces, el primer punto es bajarle a la mitad el salario a los congresistas. Este es un tema que tiene mucho de largo y de fondo. Mire, mucha gente dice, ese Congreso, que en efecto no funciona bien como uno quisiera, deberíamos reducirlo. Un senador por departamento y se acabó. Si hiciéramos eso, claro, nos ahorraríamos una plata, pero la oposición y las fuerzas independientes no volverían a ver un senador. Porque las mayorías, digamos, más clientelistas y demás se amangualarían, se quedarían con la única curul del departamento, los jóvenes, los independientes, los de oposición quedaríamos borrados. Entonces, una manera de reducir lo que le cuesta al Congreso a los colombianos es o reducir el número de congresistas, pero tiene este problema, que limita el pluralismo y limita el control político, o reducir lo que nos cuesta el Congreso. Y es que realmente el Congreso de Colombia, comparativamente con otros congresos de América Latina, es muy caro. En promedio en América Latina un congresista se gana 20 o 25 salarios mínimos de su país. En Colombia, los ministros de Estado que tienen responsabilidades, yo diría que incluso mayores que un senador, se ganan 20 salarios mínimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Igualando por lo bajo.
máximo 25 salarios mínimos será el salario de un senador. Eso reduce costos en pensiones, en gabelas, en fin, en miles de cosas. Nos ahorra 270.000 millones de pesos al año. Entonces eso es lo primero, vamos a bajar a la mitad el salario de los congresistas. Lo segundo, los vamos a meter en cintura. ¿Ustedes saben cuáles congresistas votaron para clavarles IVA? ¿Ustedes saben con qué patrimonio entra y sale un congresista de su cargo, o un alcalde, o un gobernador? No, esa información es pública, en el sentido de que uno la tiene que llenar cuando se posesiona, pero está en papel guardada en unas cajas que no son de acceso al ciudadano. Entonces lo que obliga a esta consulta es, el segundo mandato es, todo el de elección popular, desde un edil pasando por un congresista hasta el presidente de la República, cuando se inscribe como candidato, tiene que publicar su hoja de vida, sus conflictos de interés, su pago de impuestos, su patrimonio, con qué entra y con qué sale de un cargo, peso que no pueda justificar conforme a sus ingresos, peso que puede ser expropiable en una investigación de corrupción. Lo tercero, quitar el beneficio carcelario a los corruptos. Yo creo que todos estamos indignados de que el señor Lyons se roba 70.000 millones de pesos, le devuelve a los colombianos 5.000 y está en un club. Nunca va a la cárcel. No tiene sentido. Eso no tiene sentido, eso es como una invitación, digamos, a seguir robando. Entonces, ¿aquí qué estamos diciendo? No, la plata se tiene que recuperar para el erario público y cero beneficios carcelarios, ni club, ni casa, ni nada. Que de verdad los corruptos vayan a la cárcel. Lo cuarto, acabar con la mermelada. Mire, la mermelada es esa negociación por debajo de la mesa del presupuesto de inversión entre los congresistas y los ministros, o entre los alcaldes y los concejales. El cuarto mandato de la consulta anticorrupción es no más mermelada. El presupuesto de inversión se debe desglosar y priorizar en audiencias públicas con participación de la ciudadanía, tanto el de las alcaldías como el de las gobernaciones, como el del gobierno nacional. Y de hecho nosotros radicamos un proyecto detallado de cómo se puede hacer eso en tiempos para que se haga bien y organizadamente. Lo quinto, que se usen pliegos tipo para la contratación, o sea que además de que no se negocie el presupuesto por debajo de la mesa, cuando se contrate con pliegos tipo, porque lo que está pasando en la corrupción es que hacen pliegos astra. Van a contratar una vía, y entonces el alcalde dice, no, el que haga esta vía tiene que tener un ojo verde y un ojo azul. ¿Eso qué tiene que ver con la vía? Nada. ¿Eso qué tiene que ver con las condiciones de calidad técnica de la vía? Nada. Esa es la manera de meterle una glosita al pliego para adaptárselo a que, qué casualidad, el único que tiene un ojo verde y un ojo azul para poder hacer la carretera es el amigo del alcalde. Eso pasa porque se hacen pliegos astra y no hay pliegos tipo, pliegos con estándares unificados, a mismos tipos de obra en mismas condiciones geográficas, deberían tener los mismos pliegos. No tiene por qué andarse manipulando. Pero ese era uno de los logros que decía el candidato Germán Vargas, que había hecho como ministro de Vivienda. No lo hizo él, lo hizo la ley de infraestructura, pero solo para infraestructura. Acabo de salir en diciembre. Solo para infraestructura. Solo para infraestructura, y es un proyecto que sacamos de común acuerdo con la Cámara de Infraestructura y es una buena medida. Pero para el PAE, explícame por qué en mismas condiciones geográficas, a misma distancia, entregar una ración buena de alimentación escolar en un municipio cuesta 5.000 y en otro lo cobran a 20.000. A mismas condiciones de distancia. Es un favor político. Por hacer un favor político. Si tuviéramos pliegos tipo estandarizados por tipo de productos, no podrían meterle mano a los pliegos y reduciríamos la corrupción. Ese es el quinto mandato. El sexto es obligar a todos a rendir cuentas. Mire, los congresistas muy vivos, antes de que yo llegara al Congreso, John Sudarsky reformó los mecanismos de participación ciudadana y obligó a todos los funcionarios públicos a rendir cuentas de su gestión. Y en el último debate los congresistas se borraron. Ellos son los únicos servidores públicos del país que no están obligados por ley a rendir cuentas de su gestión. Entonces uno no sabe sobre su asistencia, sobre qué proponen. Si no fuera por Congreso visible, en este país no se sabría más o menos nada del Congreso. Así es. Eso no puede depender de una iniciativa académica o privada, pues eso tiene que ser un derecho de los ciudadanos. O sea, no puede entrar, debería poder entrar y ver Claudia López si asiste, si no asiste, qué propuso, cómo votó en cada cosa. Había una aplicación que se hizo en la presidencia pasada, ¿no? Pero ahí está, porque no es obligatoria, es si el presidente de turno quiere o no quiere. Entonces, esto tiene que ser obligatorio, y además no solo para el Congreso, sino para todas las corporaciones públicas. Y por último, el séptimo, que haya rotación en el poder. Máximo 3 periodos. Yo analicé mucho ese tema. Yo digo, bueno, una persona que llega, en su primer periodo aprende, en el segundo tiene más experiencia, en el tercero hace una gran contribución. Ya, chao. Claro. Que le den oportunidades a otras mujeres, a otros jóvenes. Yo siempre digo, yo voy por el país muy agradecida. Los jóvenes verdes conmigo son adorados, me acompañan, recogen firmas de la consulta anticorrupción, promueven la pedagogía de la paz, porque saben que yo me voy a ir y no les voy a obstruir el camino. Pero si yo me hubiera vuelto la Gerlain del Verde, pues que me atornillo en esta silla, impido la renovación de mi partido e impido la renovación del Congreso. Entonces, esos son los 7 mandatos: bajar el salario, eliminar la mermelada, quitar los beneficios de casa por cárcel,
pliegos tipo, contratación transparente, rendir cuentas y limitar a máximo 3 periodos de incorporación. Y entonces, para que quede claro el paso a seguir, que la gente que está comprometida con esta consulta anticorrupción presione al Senado, repítenos el portal al cual debe escribir. Vencealcorrupto.com, desde ahí mandan la carta para que los senadores nos den el aval para poder ir a votar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción en mayo. Hablando de anticorrupción, Claudia, una pregunta política. Quienes cubrimos la ola verde en su momento, nos dimos cuenta que fue una manera de ratificar que las maquinarias en Colombia son dificilísimas de derrotar. Tú que siempre te has caracterizado por tener una perspectiva de realismo político, ¿cómo crees que la campaña que tú apoyas, que es la de Sergio Fajardo, podría derrotar esas maquinarias? Pues yo creo, digamos, para empezar, y tomando como referencia, digamos, la semana pasada tuvimos cóctel de encuestas, ¿no? Salieron 4 encuestas al tiempo. Y digamos, hay diferentes metodologías y demás, y unas pueden ser un poco más confiables que otras, pero lo cierto es que hay unas tendencias. Y a mí me parece, y celebro que esa sea una de las tendencias, yo creo que lo que están mostrando las encuestas es que este país está decidido a votar por el cambio. Lo que está por decidirse es qué tipo de cambio. Pero está decidido a votar por el cambio. O sea, las encuestas en Colombia las están encabezando Sergio Fajardo, que es independiente, y Gustavo Petro, que es independiente. Que es cambio total. Pues, cambio frente a las formas de ser política. Primero frente a las formas de ser política. O sea, uno puede tener muy críticas con el uno o con el otro, pero ambos han ganado las elecciones o las han perdido sin comprar un voto. Y eso ya es un cambio fenomenal. Es que en este país se roban a millonadas la plata de los colombianos para comprar votos para los Sí, no han tenido escándalos en sus gestiones. No, digamos, Sergio ha sido el mejor alcalde y Gustavo ha sido calificado como uno de los peores. Entonces, digamos, hay unas diferencias sobre el estilo y los resultados para gobernar. Pero a ambos les reconozco, Petro puede ser muy contradictor, pero yo estoy segura que Petro no compra un voto. Y esa es una gran diferencia en política, es que lo que nos está carcomiendo, Larisa, lo que está carcomiendo la legitimidad del Estado, de la justicia, es esta manera de elegirse a punta de maquinaria, de robar y de comprar votos. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante. Y yo creo que ellos están poniendo ambos temas que son relevantes en la agenda pública, que aquí parecían temitas pues de costura. No, para ambos la agenda ambiental es en serio, es que vamos a defender el agua y los páramos y hacer energías renovables, es otra agenda. Es que los derechos de los jóvenes y de las mujeres se respeten, es que la educación sea la gran prioridad. O sea, hay unos temas que tienen matices y tienen diferencias, pero yo sí creo, y eso es muy valioso para Colombia, que lo que las encuestas muestran es que este país, por fortuna, está decidido a derrotar el clientelismo y a votar por el cambio. Eso es bueno, yo creo que eso es bueno. Ahora bien, no hay que subestimarlo, yo no creo que esto tan bueno de tacto. No, porque incluso uno de los candidatos que tienen maquinarias con reuniones gigantes, ¿no? Claro, ahí están, pero mire, el señor Germán Vargas, que es el rey de la maquinaria en esta campaña, el señor se ha ido por todas las regiones de Colombia reclutando a cuanto bandido y politiquero y corrupto existe para que lo apoye. Y por eso tiene reuniones masivísimas, hechas robando la plata de los colombianos, porque eso nadie sacó de su cuenta de ahorros pues personal para hacer esa reunión. Entonces, ¿yo qué es lo que creo? Un tipo como Vargas arrancó de presidente. Él no necesitaba pues sino que llegaron las elecciones. Arrancó en 20 o 25 puntos, van 8. Porque la gente está hasta aquí de esa arrogancia y de esa corrupción y de esa politiquería. Y él cree que el 11 de marzo se va a posicionar otra vez pues como el gran candidato presidencial viable, porque va a tener el gran mérito de ser el señor que elija más corruptos al Congreso. Yo lo que creo es que eso es exactamente lo que lo va a terminar de enterrar. Porque la gente no es tonta. Porque la gente entiende que cuál es el gran favor del señor Vargas, elegir politiqueros al Congreso, por favor. Esa es la garantía de que nos van a seguir chantajeando, mermelada y robo. Entonces, esa es su apuesta. Yo no creo que le va a salir bien, francamente. Creo que ese titular de que ganó en el Congreso le dura 24 horas y el desprestigio de que es un politiquero y un corrupto le queda el resto de la vida y no gana. Queda una opción por definir, sin duda, que es la consulta del uribismo. Ahí va a salir un candidato fuerte, no tengo la menor duda. Para algunos colombianos esa es una opción de cambio, es un cambio frente a Santos, pues que ciertamente está muy desprestigiado. Entonces, esta pelea está interesante, digamos. Yo estoy en una campaña, estoy súper comprometida con Sergio, creo que Sergio representa la reconciliación de Colombia, no apelar al miedo, no apelar a lo peor, sino a lo mejor de cada colombiano. No apelar a la venganza ni al odio, sino apelar a la reconciliación, a la esperanza, a que podemos unirnos para derrotar la corrupción, para mejorar la educación, para ofrecer oportunidades, para reconciliarnos con el medio ambiente. Pero si el país escoge pelea y división y odio y venganza, pues bueno, otros ganarán y aquí no nos vamos a morir por eso. Pero sí tenemos que tener claro qué rumbo queremos para Colombia. Yo creo que este cambio constructivo, sereno, profundo,
con resultados que de verdad le mejoran la vida a la gente, es lo que simboliza Sergio y lo que yo espero que respalden los colombianos. Bueno, Claudia, muchas gracias por venir y los esperamos el próximo martes con otro Facebook Live. Muchas gracias, queridos.